El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar. Flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas, dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa que hacemos desde Ateas y Ateos Mar del Plata. Hoy vamos a estar conduciendo Florencia Couto y quien les habla, Fernando Lozada. ¿Cómo está, Flor? Bien, todo bien. Hola a todos. Bueno, ahí vamos a arrancar este programa, como siempre, desde una perspectiva adogmática, libre de prejuicios, tabúes o tratando de despojarnos de estos. En el día de hoy, este programa, ¿de qué se va a tratar? Bueno, en esta edición vamos a estar hablando del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y de la posición antidemocrática de los, entre comillas, pro vida a la ley 26.150. Sí, bueno, vamos a tener dos invitadas hoy para charlar sobre este tema, porque bueno, no todos los temas los podemos tratar nosotros, siempre es mejor traer a alguien que sepa un poco más. Los viernes estamos saliendo por Radio Cultura 96.9 Villa Mercedes San Luis. La página web de esta radio es www.radioculturavm.com. Y los domingos a las 18 horas por La Retaguardia, un medio comunitario alternativo y popular que considera la información un bien público y común, un derecho. La página web de La Retaguardia es www.laretaguardia.com.ar. Las formas que tienen para seguirnos y contactarnos son nuestra página www.lavozdelerizo.com.ar. En Instagram nos pueden encontrar como La Voz del Erizo con un punto entre cada palabra. Nuestro Facebook es La Voz del Erizo. En Twitter nos encuentran como @vozerizo y en YouTube, donde vamos subiendo todos los programas, es La Voz del Erizo. También los datos de la radio son nuestra dirección, Don Bosco 1788, teléfono es fijo 4726-887 y si tienen ganas de mandarnos un WhatsApp es 223-5828-700. Vamos a continuar, como es costumbre ya de este programa, con la frase del día y esta es de Julien Offray de la Métrie. Cuanto más viva es la imaginación de uno, más fuertes son las impresiones que recibe el corazón. Ayuda a crear nuestros deseos, inspira los medios para satisfacerlos. Sí, esta frase no recuerdo bien si es del libro de El Tratado de la Felicidad o El Arte de Gozar. Bueno, ahí Karen nos preparó una biografía de la Métrie. Nació el 25 de diciembre de 1709 en Francia, fue médico y filósofo francés. Durante una fiebre que él tuvo, hizo algunas observaciones sobre sí mismo respecto a la acción del pulso acelerado en el pensamiento, que lo llevó a concluir que los fenómenos físicos eran cambios orgánicos en el cerebro y el sistema nervioso, ¿no? Hizo un escrito sobre esto. Tiempo después, en otras obras, propuso que el ateísmo es la única manera de asegurar la felicidad del mundo y por esto se vio obligado a exiliarse a Berlín, donde pudo continuar sus prácticas médicas. Falleció el 11 de noviembre de 1751. Bueno, también vamos a seguir con las definiciones del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Como ya contamos en otras ediciones, esto es una recopilación de definiciones satíricas. Sí, son casi 1000 de ellas ácidas, irónicas, escritas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Vamos con las dos que hemos seleccionado para hoy. La primera es un sustantivo y religión, la más importante entre las grandes creencias de este mundo. Otro es un sustantivo también, la palabra es macho, miembro del sexo insignificante. El macho de la especie humana es generalmente conocido como simple hombre. El género tiene dos variedades, buenos proveedores y malos proveedores. Interesante, al menos la perspectiva que le da en esa época, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, las efemérides de la semana. El sábado 22 de septiembre fue el año nuevo del calendario republicano francés, ¿no?
Esta fue una propuesta durante la Revolución Francesa y adoptado por la Convención Nacional, que era el órgano de gobierno que unía el poder ejecutivo y legislativo en esa época en Francia, y se utilizó entre 1792 y 1806. El calendario se basaba en el sistema decimal y eliminaba del mismo todas las referencias religiosas. El año comenzaba con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Fue diseñado por el matemático Gilbert Rome, los astrónomos Joseph Jérôme de Lalande, Jean-Baptiste Chesov de Lambre y Pierre-Simon Laplace. El poeta Fabre de Glatin dio los nombres a los meses y días. El calendario fue de aplicación civil en Francia y sus colonias americanas y africanas hasta que Napoleón abolió su uso oficial el 1 de enero de 1806 como una manera de eliminar los signos de democracia republicana y reconciliar las relaciones con los católicos y el papado. Este calendario se volvió a implantar brevemente tras su derrocamiento en 1814 y fue usado también por la Comuna de París de 1871. Hay algunos meses de ahí hasta todos los días tenían nombre, era muy interesante. Pero 2 de los meses les van a sonar, porque uno es Termidor, Mira. que viene de ahí, y el otro Germinal, que es el nombre de una novela también. O sea, fueron usados. Y los documentos que se hicieron en esa época en Francia, documentos que hoy se mantienen como documentos oficiales dentro del Estado, les mantienen esa fecha todavía. Qué lindo, un mes que se llame como un vino. Bueno, el 23 de septiembre, entonces, también otra efeméride, es que es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Fue el 23 de septiembre de 1913 cuando se promulgó en Argentina la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Es conocida como la Ley Palacios. Bueno, vamos a dejarles en cada bloque unas pistas para un juego que se llama el Premio Torquemada, así pueden intentar adivinar de quién se trata. Bueno, les recordamos como siempre que Torquemada fue el gran inquisidor español, un personaje cruel y por lo tanto sinónimo actualmente para aquellas personas que tienen comportamientos fanáticos, malvados y despiadados. Cada semana seleccionamos un personaje contemporáneo que consideramos merecedor de tal distinción y María Laura, comprometiendo su psiquis, nos prepara los audios para que podamos escucharlos en cada bloque. Así que nos vamos con el primer Torquemada y después volvemos para contarles qué vamos a escuchar como cierre del bloque. El Homo sapiens, o sea, nuestra especie, se quedó con el manejo del mundo un proceso que empezó hace 200.000 años, simplemente porque no era la especie más fuerte, no era la especie más longeva, no era la que más se reproducía, no era la que tenía mayor cantidad, pero fue la especie que hizo la diferencia porque logró generar acción colectiva. Y eso es la política. Un Homo sapiens contra un dinosaurio se lo comía. 1 contra 2 también. 1 contra 20 y si iban de 1 también se lo comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Me gusta hablar de su periodo histórico, por lo visto. Sí, pero ¿no había unos millones de años entre los dinosaurios y el Homo sapiens? Le pifió bastante feo. Bueno, 40 años antes de la ley de matrimonio igualitario, Escúchame entre el ruido fue compuesta por Morris, un músico que tenía la cabeza abierta para hablar sobre la imposición del género, pensar por uno mismo, expresar los sentimientos rompiendo los esquemas de la masculinidad, en una época donde tratar estos temas hasta para los rockeros era tabú. El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, y niega a la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil y un sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir
habló de la pureza, mamá y papá. Si después creció, subió y lloró, ¿dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo 1000 mentiras, lo metió en un corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el sol. Oh. También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad. Por fin lo convenció. Te engañaron, ya lo sabes. Si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad. Lo miro a mi abuelo, él era muy viril, era igual que yo, era hombre o mujer. Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de mujer. Escúchame, hermano, entre este ruido actual, hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer. Son solo maquinitas que no pueden fallar. Las máquinas fabrican frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir. La libertad de un hombre no era de metal. La máquina triunfó y el hombre se acabó. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo, me meten en un molde como si fuera un flan para recibirme de hombre. No es verdad, me tengo que pelear, no tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo que los llamen anormal. Cuando un niño te sonríe y él te quiere acariciar, cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, cuando abrazas a un amigo que lo quieres como a Dios, están ciegos, son idiotas, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico. Nuestra institución también tiene proyectos. Los desarrollamos en el Foro Sectorial de la Construcción. El Colegio de Técnicos del Distrito 5 integra una red de instituciones con el objetivo de formular planes estratégicos, propiciar encuentros, articular con otros actores y sectores y promover la actividad en la comunidad.
Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en Distrito Quinto, Dorrego 1371, lunes a viernes de 8 a 16, 475-0797 y 475-4027. Colegio de Técnicos db@gmail.com, www.tecnicosdistrito5.org.ar. También estamos en Facebook y Twitter. Un técnico es la decisión más acertada para tu proyecto. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal, Garay casi Olavarría. Eurocafé, www.eurocafé.com.ar. Chicos, EDEA los invita a sumarse a la campaña para el uso responsable de la energía eléctrica, EDI Electrón y los salvadores del planeta. Si sos alumno de cuarto año de escuelas primarias municipales o provinciales, jugando desde tu celular podés participar de un sorteo por importantes premios. Aprende, divertite y ganá con EDEA. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar siddhi.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Estamos arrancando el segundo bloque de La Voz del Erizo. Vamos ahora a escuchar una pista de Premio Torquemada. Y para que entendamos, la única manera de que no haya gente, en este caso llamados cartoneros, que abren bolsas en la calle, es que no haya cartón. Bueno, un poquito fuerte. Forro. Bueno, vamos a entrar con el tema de hoy y vamos a hablar de estos grupos que se han opuesto al avance, de un avance dentro de lo que ya es. Para continuar un poco el programa anterior, ¿no? Sí. De lo que es derechos sexuales y reproductivos, o no reproductivos también, ¿no? Al igual que contra la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, vemos a los grupos pro vida, tanto católicos como evangélicos neopentecostales, oponiéndose a la educación sexual integral en las escuelas, especialmente a la reforma que permitiría implementarlo en las escuelas de gestión privada sin deformaciones que le introducen en las que son confesionales, ¿no? Sería eliminar este artículo, o modificar el artículo 5 de la actual ley. Aunque para ambos grupos la mentira es un pecado, es su principal herramienta, y con distorsiones y engaños lanzaron la campaña con Mis hijos no te metas. En el programa número 11 hablamos sobre la concepción de la Iglesia respecto de la sexualidad y cómo la mezcla con aspectos morales, generando de esta manera comportamientos perversos. Y en el programa 15 nos dedicamos también a hablar sobre los grupos pro vida evangélicos, principalmente nucleados en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, cuyas siglas son ACIERA, y en la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, que es la FECEP. Tanto evangélicos como católicos fundamentalistas están abocados a una cruzada contra los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, a los que llaman despectivamente ideología de género. Bueno, en la web infocatólica.com y formacioncatólicahoy.org podemos encontrar declaraciones de Chinda Brandolino, que es una médica que se supone que es especialista en clínica médica, en medicina del trabajo y en medicina legal. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, asesora médico legal del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de La Plata, miembro fundador, y yo lo digo en masculino porque ella lo pone en su currículum masculino, miembro fundador y directora del Instituto de Investigación Santayana Beretta Mola en Investigaciones Biológicas para la Defensa de la Vida, integrante de la Comisión Directiva Pro Familia y bueno, muchas cosas horribles más. Es decir, que no es un ente aislado del catolicismo, de la estructura de la Iglesia Católica, sino es una fiel exponente de la ideología de esa institución. Vamos a escucharla en dos audios que nos va a quedar claro
cuál es la postura que tiene hoy la institución Iglesia Católica Apostólica Romana. A ver. Y si nuestro pueblo amado argentino no entiende que estamos en guerra, y que es una guerra mucho más sutil y mucho más difícil, que hay 250 organizaciones que paga Rockefeller y Jorge Soros para que en este país se legalice género, que se legalice aborto, que se legalice la esterilización. Si no entendemos que estamos en guerra, no entendemos nada y vamos a perder nuestro territorio, nuestro país y nuestros hijos sin saber lo que pasó. Las motivaciones de todo esto son económicas, ¿cuántos son de ideológicas? O sea, la ideología está al servicio de lo económico. La ideología es un instrumento. Los dueños del dinero y los dueños del poder no tienen ideología, no les importa. De hecho, ellos no practican estas cosas en su gente. ¿No es cierto? Muchos de los hijos de los dueños de estas fundaciones hacen abstinencia sexual, aplican el plan ABC en las grandes universidades de los Estados Unidos, abstinencia, fidelidad y eventualmente condón. Eso es ABC. ¿No es cierto? La ideología es el principal instrumento usado en la penetración cultural, por eso se llama penetración cultural. Género es una ideología, es decir, se cambia nuestra tradición cristiana, la concepción del matrimonio monogámico, de la familia como constituida por el amor del varón y la mujer, de un contrato entre el varón y la mujer perenne, a los que el Estado les encomienda la procreación y la crianza de los hijos. Ese concepto de familia, no 2000 años cristianos, tiene 2500 años contando la República Romana, los 500 años de República antes de Cristo, ¿no es cierto? Sobre ese criterio se edificó toda nuestra civilización. Entonces, lógicamente, si ustedes quieren destruir nuestra civilización, destruir nuestra gente y acceder a los recursos libremente, van a destruir el fundamento de esta civilización. Entonces, ¿cuál sería la ideología que nos esclaviza? La ideología liberal marxista. Englobo a las dos. El liberalismo con su falacia. Queridos amigos, nuevamente estoy con ustedes deseo profundamente estar con todo el pueblo argentino y esto que hago hoy, esta comunicación es un llamado a que me escuchen porque estamos en un peligro terrible, a poco tiempo de imponernos una dictadura marxista sin garantías ni libertades de ningún tipo. Es evidente lo que ha pasado en San Juan, los hechos de los últimos días, han echado a los médicos del hospital por defender la vida, la ministra de Salud fue a sacar a esa nena de los pelos para hacerle el aborto de la fuerza, la chiquita trabaja, no está escolarizada, fue violada, nadie se ocupó de ella, la volvieron a mandar a su casa. Y como muchísimos hechos que son de conocimiento público. Ya no existe nuestra libertad, nuestra garantía de ningún tipo. Hoy se mete al Congreso la ley de educación sexual integral, que es una aberración, se saca la patria potestad y se obliga a todos los niños del país a someterse a la ideología de género. Bailamos, bailamos. Bueno. No sabes por dónde criticarla porque dice tantas barbaridades. Ideología liberal marxista. Ya sí, con eso. Dictadura marxista. Un oximorón tremendo. Y por otro lado. De nuestras libertades. No, es cualquier cosa. Y además, cuando dice que el poder no tiene ideología y después dijo que es una penetración cultural con una ideología de los poderosos. Realmente un desastre. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ¿no? Vamos a leer parte de su comunicado oficial que está publicado en su página web. Bueno, ellos lo que dicen es: expresamos nuestro más firme rechazo a el intento de obligar a las instituciones a enseñar lo que no concuerda con sus idearios, el intento totalitario de excluir a los padres a la hora de elegir la educación sexual de sus hijos, el intento de introducir dentro de la educación sexual contenidos sin base científica que responden a una construcción ideológica sin contar con la participación de los padres y actores sociales en su elaboración. La sexualidad no es una materia más en un programa de estudio. Tiene que ver con aspectos profundos del ser humano a los que se suma lo biológico y las profundas convicciones éticas y religiosas. También dicen, defendemos un Estado laico de total independencia de las cuestiones religiosas. Por esta misma razón, así como no pretendemos que el Estado enseñe conforme a nuestra fe, tampoco aceptamos que el Estado pretenda avasallar nuestras convicciones. Bueno, yo voy a hacer un paréntesis acá. No es cierto, metieron un proyecto de ley donde pretenden hacer justamente esto y lo firma Asiera. Es verdad. Dice, sostenemos firmemente el derecho que tenemos de educar a nuestros hijos.
rogamos a Dios para que ilumine a los legisladores, a quienes ocupan lugares de decisión, para que ejerzan sus mandatos mirando el bien común, respetando la diversidad y valorando las convicciones de los ciudadanos a quienes representan. Lo último que quieren ellos es respetar la diversidad. En un lenguaje supuestamente de derecho, digamos de alguna manera de respeto, disfrazan lo que quieren hacer, que es seguir imponiéndole su ideología de discriminación a niños y niñas dentro de las escuelas confesionales. O sea, la educación que se pretende dar desde la escuela pública, tanto de gestión privada como de gestión estatal, promocionada por la ley de educación sexual integral, es justamente un tipo de educación científica, ¿no? Y ellos dicen que no es científico porque está atravesado por una ideología de género. Lo cierto es que la ley actual justamente no contempla la perspectiva de género. Ni siquiera eso. Pero bueno, ya vamos a hablar con nuestras invitadas al respecto. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos a escuchar a un pastor directamente hablar desde Córdoba respecto a la ideología de género. Mis hermanos de la Fraternidad de Consejo de Pastores de la República Argentina, les habla su amigo y seguidor el pastor Carlos Velar. Estamos terminando la reunión de pastores aquí del Consejo Pastoral de Córdoba y se decidió por unanimidad empapelar Córdoba con carteles con mis hijos, no te metas, en colectivo, en todas las cartelerías fijas, y volantean en los colegios, en los domicilios, advirtiendo sobre el ESI, esta perversión que hacen de una ley del año 2006. Queremos invitarles, ¿qué les parece la idea si lo desparramamos en todo el país para que llenemos con estas cartelerías? Acá nos va a saludar el pastor Carlos Díaz de la Unión de las Asambleas de Dios. Un gusto, hermanos, para todos. Buenos días, bendiciones. Como dice el pastor Carlos Velar, acabamos de terminar la reunión aquí y unánimemente hemos tomado esta decisión frente a las últimas noticias de conocimiento público, donde se ha accedido a dictamen para que esto pase a Cámara de Diputados, con la intención de un tratamiento como para que esto se convierta en ley, o sea, de la ESI, incorporarle todo lo que es la cuestión de género. Así que tenemos que actuar rápidamente según la opinión de aquí del consenso pastoral. Así que bueno, los animamos para que hagamos de esto un impacto nacional. El pastor Eduardo Regondi de la Iglesia Renacer. Queridos hermanos, los saludo con la paz, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido muy buena hoy la recepción de los hermanos aquí de la ciudad de Córdoba, con el deseo de, como bien dijo el pastor Velar, empapelar la ciudad de Córdoba con esta consigna: con mis hijos no te metas. Así que no solamente hubo una buena disposición, sino un aporte financiero para poder llevar adelante este proyecto, lo cual supera aproximadamente los 100.000 pesos. Así que estamos viendo que Dios mueve por su lado su mano, mientras que el enemigo hace lo suyo, pero que prevalezca la verdad sobre las tinieblas y la luz sobre la oscuridad. Así que los saludo en el nombre precioso de Jesús y aprovechamos para motivarlos a ustedes a que también se sumen con este proyecto en todo nuestro país. Bendiciones, hermanos. Bueno, como era esperable, un horror. Lo peor es que ellos se meten con los chicos a través justamente de la desinformación, se meten con los derechos. Sí, sí. Terrible. Tendríamos que hacer uno con nuestra infancia, no se metan, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pero no son entes aislados, como decíamos, en Córdoba, sino que esto pasa en todo el país. Asiera y FESEP articulan. Vamos a escuchar un breve audio de un pastor de San Martín, ¿no? A ver qué dice de la localidad de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Chicos, ¿cómo están? Buen día, bendiciones para todos. Miren, ahí le acabo de enviar estos nombres de unos profesionales que he logrado poder conectar con ellos, y para que el 15 de septiembre aquí en San Martín puedan estar disertándonos acerca de lo que debemos saber sobre el programa del ESI, Educación Sexual Integral. Es un programa que se empieza a dar a partir de sexto grado
Y la verdad que es tremendo el programa. Yo pude estar en una de las charlas en donde se les pide bajar el pantaloncito a todos o se les hace pasar al frente para que se empiecen a tocar, a conocerse mientras todos van mirando. Luego se les enseña cómo disfrutan los adultos el tema del sexo. Se los hace pasar para que practiquen posiciones, y ya sea con hombre, mujeres con mujeres. Además, días en el que se convocan, en que todos los niños sean vestidos como mujeres y todas las niñas sean vestidas como varoncitos. Los videos que se pasan sobre educación sexual, digamos, sobre el acto, tiene que ver con personas adultas, casi, digamos, sería un video totalmente pornográfico, donde allí hay adultos, ya sean hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, teniendo relaciones. Esto es lo que van a empezar a enseñar. Ya se está enseñando este programa en Córdoba, por ejemplo, en parte en Guaymallén, parte de algunos departamentos de nuestra provincia. Así que queremos hacer esto, apurarnos, acelerar, así como ellos están acelerando, nosotros también. Así que te invito a que puedas convocar a los papás de tu congregación, si hay docentes en tu congregación. Esto no solamente va hacia los padres y docentes cristianos evangélicos, sino que también a los que no son parte de nuestra comunidad de fe, porque los papás creen que solamente es una cuestión que se le enseña acerca de, bueno, hay que aceptar y respetar el matrimonio igualitario. Entonces hoy los papás que no tienen nada que ver con nuestra comunidad de fe se están dando cuenta de qué se trata este programa y no quieren saber nada con que sus hijos reciban este tipo de educación. Entonces, la invitación no solamente es para nuestra comunidad de fe, sino que podamos hacerlo abierto. Hay que trabajar rápido en esto porque el programa ya está instalado. Yo justamente en el día de hoy hablé con la directora de mi escuela, de la escuela de mi hijo, y me dijo que ellos van a aplicar el programa en la escuela Fray Justo, la que está en la calle Lavalle. Así que, ¿qué les pido encarecidamente? Que nos movamos rápido y agendemos esta fecha, sábado 15, 18 horas, luego les digo el lugar, y que vayan ustedes convocando a los papás, a los docentes, tanto aquellos docentes si pueden hacer la convocatoria, la invitación a los docentes de sus colegios, los colegios de sus hijos, y bueno, que todos los papás en ese día se les va a entregar, es importante que estén, porque se les va a entregar y se les va a explicar, se le va a entregar una nota para los papás y para los docentes objetores para que se le presente, lo puedan presentar en el colegio a la directora, y esta nota va respaldada con todas las leyes que nos respalda para que nuestros hijos queden totalmente excluidos de estos tipos de enseñanza y que durante el programa o durante la clase de educación sexual nuestros hijos estén recibiendo otra materia, otra cuestión que no tenga nada que ver con esto. Así que va a ser muy importante que trabajemos. Ellos están moviéndose, este programa ya se quiere aplicar. Es más, es desde el 2006. Así que tenemos que hacer algo al respecto y convocarnos a todos los papás y docentes a este taller. Luego les paso, estamos ahora diseñando la placa, estamos diseñando, vamos a diseñar la publicidad para la radio. Así que luego les paso todos esos detalles y el lugar. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. A mí me indigna de sobremanera que con tal de no perder el monopolio del adoctrinamiento de los niños sean capaces de mentir de una forma tan descarada, ¿no? Es una violencia increíble que ejercen a través del engaño, ¿no? Que estas personas difunden y que muchos les creen porque son los referentes de sus comunidades religiosas, ¿no? Uh-huh. Realmente es un asco. Así. Bueno, para finalizar este bloque vamos a escuchar este tema de La Polla Records, Nadie llorará por ti. Vivas dentro de una prostituta y trabajes en un club de carretera, no llorará nadie por ti. Cuando te desangres de haber abortado porque tu dinero no fue suficiente, no llorará nadie por ti.
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Hablar no alcanza. Es necesario Hacer hablar. informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Evanist, Audio Pro. Sonido, iluminación, proyecciones, pantalla gigante. Alquiler, venta de equipos y asesoramiento. Recitales en vivo, servicio técnico y reparación. Si tenés una banda o un proyecto audiovisual, te esperamos en nuestro estudio de grabación. Contactanos por Facebook. Somos Evanist Audio Record 156 927439. Evanist Audio Pro. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Si te bautizaron, figurás como parte de la Iglesia Católica en sus registros. Si no estás de acuerdo con las políticas clericales y su intromisión en el Estado, puedes renunciar para que no hablen en tu nombre. Descarga el formulario de www.lavozdelerizo.com.ar y tráelo completo por duplicado a la radio. Don Bosco 1788, los miércoles de 17 a 19 horas. Apostasía para decidir. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas, a la filial o sede de la red de tu provincia. abuelas.org.ar. En Mar del Plata, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo al 496-3029. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. La Voz del Erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bueno, arrancamos el tercer bloque de La Voz del Erizo y les voy a pasar el audio del siguiente Torquemada. 40 personas que cortan y no se corren y no ceden un carril, ¿no deben de ser desalojadas por la fuerza de la ley? Por supuesto, definitivo. Luis, son desalojadas. Obviamente cuando no cortan porque son desalojadas no es noticia, no aparece la tapa del diario, no cortaron. Pero eso pasa todos los días. Te mostrar imágenes de la televisión. 40 personas hoy no cortan el Metrobús o el 9 de julio entera. El Metrobús, pero sí te cortan el 9 de julio y... 40 personas el otro día había 2.000 personas. Que tampoco debiéramos, que 2.000, no eran 40, eran 2.000, que tampoco, y no lo justifico, tampoco debiéramos dejar que nos corten el Metrobús, por más que sean 2.000. Hoy 40 personas no te cortan la 9 de julio.
La policía los corre. Pasó mirá lo que es la ciudad, que es el lugar de todos los cortes, por un grupo que reclamaba algo respecto a Santa Cruz. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, era, si no me equivoco, una de las refinerías. No recuerdo, sí. Pero la policía los corrió. Pero los corrió. Y eso genera alguna fricción, definitivamente. Pero bueno, el Estado tiene que controlar esas cosas. ¿Me admitís la vulgaridad? ¿Estás hinchado las pelotas de los cortes de calle? Pero por supuesto, yo coincido. Yo estoy con la misma vulgaridad. Yo también estoy hinchado de las pelotas de estas cosas. Yo ando por la ciudad, como decís, todo el día. A veces me pasa que me quedo clavado. Estoy hinchado de las pelotas de los cortes de calle y estoy trabajando mucho para ir reduciéndolos en su cantidad y en el impacto de cada uno. Pero por supuesto que me parece una injusticia terrible con la gente que labura, que circula. Digo, así como el derecho a manifestarse, también hay un derecho a transitar por la ciudad, que se vulnera con esto. Bueno, yo creo que ya se van dando cuenta quién es el Torquemada de la semana. Bueno, ahora vamos a tratar la educación sexual integral en las escuelas y tenemos a dos invitadas, a Agustina Cepeda y a Laura Crespi, que les vamos a pedir que se presenten, que nos cuenten un poco quiénes son. Agustina. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, yo soy Agustina Cepeda, soy profesora de historia. Desde hace un tiempo me dedico a la capacitación en educación sexual integral, en la educación terciaria, es decir, en la formación de formadores. Y soy miembro, investigo en el grupo de estudios sobre familia, género y trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Humanidades. Laura. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Crespi, trabajadora social. En el 2014 y 2015 fui capacitadora del programa de ESI, acá en toda la región 19. Y en realidad venía trabajando la ESI desde mi estadía en la provincia de Misiones durante 4 años, que fue ahí cuando empezamos a trabajarla. Y bueno, actualmente trabajo de orientadora social en una escuela primaria. Desde ahí también se trabaja la ESI en el cotidiano. Bueno, nos interesaba primero charlar con ustedes sobre el origen de la educación sexual integral, de esta ley que en el 2006 se aprobó en el Congreso de la Nación. Y nosotros tenemos un programa donde siempre lo atravesamos, ¿no?, por la perspectiva de género y hemos tratado varias veces temas que son muy afines. Por ejemplo, sobre Raquel Camaña, que es una de las primeras personas en la Argentina ya a principios del siglo XX en hablar de que era necesaria la educación sexual en las escuelas desde una visión higienista, pero bueno, era un gran avance. Ella había participado en un congreso en París y había sido oradora donde se había por primera vez empezado a hablar de estas cosas. Y nos interesaba que se haga o que ustedes hicieran un pequeño recorrido de cómo se llegó a esta ley en el 2006, porque muchas veces parece que fuera algo injertado ahí, que llegó y fue impuesto, y la realidad es que no es así. Hay todo un trabajo previo para que esto se diera, ¿no? Sí. A ver, la ley tiene como un primer momento de emergencia, que es quien enuncia la necesidad de la ley, que es en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el año 2003. Esa sería la antesala normativa y la primera enunciación en términos de la necesidad de una ley que fuera obligatoria en torno a la educación sexual integral. Desde los espacios pedagógicos, esa es una demanda que circulaba por sectores minoritarios, obviamente, desde el Congreso Pedagógico de los 80 para adelante. No hubo evento de reforma curricular en donde distintos sectores, sobre todo sectores vinculados al feminismo, mujeres educadoras vinculadas al feminismo, demandaran la educación sexual. En los orígenes, es difícil decir cuáles son los orígenes, pero el movimiento anarquista fue uno de los movimientos que en Argentina, en los inicios del siglo XX, demandaba la educación libertaria, y entre esa educación libertaria había una idea de una libertad sexual que debía ser conversada y que tenía que tener algún espacio de formación. No era en ese momento la escuela el espacio de formación al que se aspiraba, pero sí se aspiraba y se entendía que la educación sexual era una materia para formarse, era un terreno para formarse, y que era un terreno también para disputar formas de opresión, ¿no? Y eso es algo que siguió atravesando algunos de los discursos en torno de la educación sexual.
son interesantes las discusiones del Congreso Pedagógico en los 80, cuando había que pensar un escenario de reforma curricular para atravesar el periodo oscuro de la Argentina y pensar en construir las simientes de un movimiento democrático, una educación democrática con los nuevos tiempos. En ese escenario hubo sectores feministas que emocionaron fuertemente por la incorporación de la educación sexual, y la propia historia de la educación silencia ese movimiento. Entonces muchas veces nos parece que la ESI es producto de un juego normativo, que es la existencia del Programa Nacional en el año 2003, la enunciación de que la ESI es necesaria y luego la sanción del año 2006. Pero en realidad hay por detrás muchos años de colectivos de mujeres en el ámbito específico de la educación, digamos, pensando en estas feministas que son pedagogas que habían propuesto tempranamente que la educación sexual integral tenía que estar tramada con los contenidos que se llevaban al aula, digamos, y eso es interesante. Bueno, y hemos visto siempre a los mismos opositores, ¿no? A lo largo de la historia del país, de cómo siempre, bueno, se han incorporado algunos actores nuevos, ¿no? Pero siempre hubo un actor principal que se ha opuesto en la historia argentina al avance de la educación sexual y el conservadurismo y la Iglesia Católica, ¿no? Que van siempre de la mano. ¿Cómo fue esa oposición? ¿Siempre tuvieron las mismas estrategias a lo largo? Sí, es llamativo porque yo me acuerdo en los artículos periodísticos de cuando surge la ley de salud sexual y procreación responsable. En su momento, testimonios sobre todo de Ginés, planteaba la necesidad de una educación sexual en las escuelas, hablaba de aborto también, y hablaba obviamente de anticonceptivos gratuitos y ese tipo de cuestiones que por ahí uno lo ve ahora para atrás y suena algo muy naturalizado, y la verdad es que fue bastante innovador en ese momento. Pero digo, desde ese momento, incluso como una demanda anterior, eran 3 pilares para una salud sexual en el país y trabajada desde la infancia. En ese momento y en el momento de la sanción en el debate de la Ley de Educación Sexual Integral, y ahora el mismo debate, los mismos argumentos los vemos en el momento de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Se repiten los mismos argumentos de una manera hasta ridícula si uno los compara, planteando sobre todo que le corresponde a las familias, al ámbito familiar, la educación sexual, este lema que ahora vemos de con nuestros hijos no me acuerdo cómo. No te metas. Algo así. Es reiterado y reciclado en cada uno de estos debates, y queda claro que es una postura de rechazo a cualquier forma que, digamos, que se vincule a una salud sexual de la población, y sobre todo una decisión en relación al propio cuerpo, al manejo de información, a una decisión de querer ser madre o padre o no, a decisiones sobre el propio cuerpo y sobre la propia persona. Pero las resistencias son similares, y puntualmente en relación a la ESI van en contra de la diversidad sexual, porque es algo que va en contra del orden reproductivo de la especie humana, va en contra incluso de la diversidad familiar, porque eso también atenta al orden heteronormativo, pero sobre todo el orden visto como... Sí, hasta el capitalismo mismo. Sí. Claro. Para la Iglesia sería estar en contra de su idea de castidad, digamos, también. Claro, anticonceptivo, porque va en contra de la única forma que ellos plantean como ordenamiento familiar, ¿no? Ni siquiera lo plantean como una decisión posible, sino como un orden en relación a, que es la abstinencia. Y no sé si habla de matrimonio o no me acuerdo, fidelidad o una cosa vinculada
al orden esponsario, no sé cómo se dice en términos religiosos, pero en relación al matrimonio. En contra también, obviamente del aborto, pero básicamente, no sé si me olvido alguna otra resistencia por parte de la Iglesia, tiene que ver con eso, que en el fondo todos encierran lo que es una decisión sobre el propio cuerpo, una libertad para amar, algo tan simple como eso, una decisión de un proyecto de vida que puede ir en contra claramente de la reproducción de la humanidad, porque tampoco es un problema, está totalmente... Hay pruebas suficientes de que no estamos en un momento de escasez. 7.000 millones, no creo. Claro. Que... es básicamente en contra de una decisión. Y también en ese caso una decisión tomada sobre todo por las mujeres. Sí. Y deja de lado también la posibilidad de decidir en conjunto entre hombres y mujeres, entre parejas, entre personas, porque queda también el cuerpo de la mujer asignado a un rol reproductivo, que debería casarse, que debería formar pareja con un hombre, y bueno, es como un orden familiar que genera un orden social determinado, como si no hubiera otras posibilidades. Sí, quieren imponer, siempre su pensamiento hegemónico, de manera de que toda la sociedad sea identificada con esa ideología, con esa identidad, ¿no? Construye una identidad. Ser argentino tiene que implicar ser católico y seguir esas normas. Entonces uno se transforma en un extranjero, un extraño, viviendo en su propio país y no obedece a eso y excluido, ¿no? Eso siempre trabajaron de esa manera. Sí, sobre todo, además, en esa exclusión hay una violencia muy fuerte, no solo al diferente, al que piensa diferente, sino hay una violencia muy fuerte al desobediente, ¿no? Porque al perverso, no es que está visto como diferente, sí. Y nada más. Encima de eso, encima de una discriminación o una exclusión, hay un castigo implícito en cada uno de esos rechazos o esas resistencias de la Iglesia. Recién nombraba a Ginés González García, que fue un sanitarista, un médico sanitarista, ministro de Salud, claro, de la Nación, que tuvo un fuerte cruce con Baciotto, con Monseñor Baciotto, que era el vicario castrense en ese momento. Yo recuerdo haber visto el obelisco con un preservativo rosa, claro, puesto como una forma de concientizar respecto de la anticoncepción y el cuidado por enfermedades de transmisión sexual. Y Baciotto, siendo el vicario castrense, le escribe una carta diciendo que aquellos que escandalicen a los niños había que atarles unas piedras de molino al cuello y echarlos al mar. Justo el vicario castrense haciendo alusión a los vuelos de la muerte, utilizando una cita bíblica. Realmente fue muy fuerte. Ginés González García finalmente terminó como embajador en Chile, lamentablemente. Exacto. Y eso produjo la tensión entre Néstor Kirchner y Bergoglio, que nos vino muy bien porque ahí se pudo aprovechar para tener las leyes a las cuales la Iglesia se oponía, o sea, la de matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización asistida, muerte digna. Todo eso salió en ese contexto de conflicto. Sí, cambio de identidad de género. Sí, exactamente. La defensa de la ESI tiene que ver, ahora que creo que es el nuevo caballito de batalla de los sectores conservadores, liberales conservadores y religiosos conservadores, que es una dupla explosiva, tiene que ver con que si la frontera de la ESI es avasallada, como las nuevas discusiones lo han establecido, las nuevas discusiones en el Parlamento estos días, estas semanas, es muy posible que vayan por todas las políticas de sexualidad y los derechos que hemos conseguido, digamos. Si no podemos defender la educación sexual integral, si no podemos modificar el articulado que todavía, como hablábamos el otro día con Laura, sostiene que la ESI es adaptable al ideario institucional. El artículo 5. Si no podemos incorporar la ley de identidad de género, si no podemos incorporar la perspectiva de género a la ESI se vacía de contenido, queda una cáscara vacía que es apropiada por estos sectores que son voluntariosos en ocupar espacios de forma colonizante
Y eso va a ser una frontera para desarticular los derechos que hemos conseguido. En este escenario de la Argentina, pero en otros escenarios también, nuestros derechos siempre son inciertos. Sí. Son inciertos. Entonces, Sí, de hecho creo que estaban yendo también contra el artículo 86 del Código Penal, que permite el aborto no punible en algunas circunstancias. También van por ahí, ¿no? Por frenar los protocolos, siguen insistiendo con eso. Sí, nosotros recuperamos la historia, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que son estos mismos sectores religiosos evangélicos que se articulan políticamente con la derecha conservadora. Es muy claro que el lobby que realizan no es ingenuo y que no lo tenemos que subestimar para nada. En Estados Unidos están derogando de forma silenciosa la despenalización del aborto. En Estados Unidos la despenalización es hasta el tercer trimestre por distintos causales, y los estados articulados con estos lobbies religiosos, que son los mismos que estamos invocando acá, que son los que se oponen a la ESI, han logrado sembrar toda una serie de obstáculos para que las mujeres accedan al aborto en las clínicas de planificación familiar en Estados Unidos. Eso que sucede allá, ni más ni menos, es una réplica de la forma en que se comportan estos actores políticos. Entonces, digamos, son de tener cuidado. Bueno, hay que ver en Brasil también, ¿no? La destitución de Dilma Rousseff y el el avance antiderecho que están haciendo allá. La cantidad de asesinatos por cuestiones de orientación sexual o identidad de género que hay en Brasil por culpa del discurso de odio de estos pastores, como Marco Feliciano, o como, que no es pastor, pero Bolsonaro, por ejemplo, es tremendo. O Edir Macedo, que es el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. O sea, todos han construido esta política donde hoy tienen más de 160 diputados dentro del Parlamento de Brasil, ¿no? Entre diputados y senadores formando la bancada evangélica. Realmente es tremendo, y además tener una de las cadenas de televisión más grandes también, donde manejan los medios de información. Sí, es un peligro latente. Sí, por ahí es interesante cuando uno ve para atrás todos los distintos procesos y sobre todo algunas instancias legales que se fueron ganando en relación a la sexualidad, no verlas como algo fijo. Digamos, no solo fueron producto de debate y de mucha discusión y de mucho conflicto, sino que ese mismo conflicto sigue vigente. Nos pasaba de estar viendo el debate en diputados en relación a la legalización del aborto, que había personas que planteaban positivamente la ESI, hacían como un mea culpa de no venimos trabajándola, pero en realidad, y supuestos defensores, pasaron 2 semanas, no sé, muy poco tiempo, y ya estaban tirándole con artillería pesada a la ESI, e incluso generando de algunos discursos totalmente confusos que llegaban a hacer dudar de la existencia de la misma ESI sancionada en el 2006. Entonces, no nos podemos quedar tranquilos o tranquilas en relación a cada normativa o a cada instancia legal que se va ganando. Por otro lado, son instancias que se tienen que trabajar en territorio, porque una cosa es que esté sancionada la ley y otra cosa es que efectivamente se cumpla. Hoy tenemos la suerte de que se está demandando en las escuelas por los propios adolescentes. Bueno, tenemos que aprovechar esa demanda y presionar para que se trabaje realmente, pero no quedarnos tranquilos o tranquilas que ya la Iglesia se va a quedar quieta, porque no, produce materiales todo el tiempo, genera capacitaciones todo el tiempo, estudia constantemente los materiales que se elaboran, en este caso de la ESI, pero todos los vinculados a sexualidad, genera postura constantemente y trabaja a nivel macro y a nivel micro, en discursos, en cara a cara y en materiales. Es impresionante el trabajo que tienen, lo cual hace que no nos tenemos que quedar quietos o tranquilas en ese sentido y poder seguir trabajándola en territorio. Sí, es interesante que por un lado tienen sus escuelas confesionales donde
por ahora tienen ese resguardo de poder adaptar la ESI y darla como quieren, y tiene otro término en las escuelas confesionales católicas que es educación para el amor, ¿no? Es el término que le dan a la ESI. Y por otro lado, tampoco se conforman con eso, sino que tratan de impedirlo en las escuelas públicas, ¿no? Sobre todo el noroeste argentino. En provincia de Buenos Aires. Y también, bueno, Sí. la pregunta era, ¿cuál era para ustedes, o cómo es para ustedes el mapa de cuánto se puede aplicar la ESI en distintas regiones del país o de la provincia? Si Laura va a poder hablar de Misiones. Bueno, sabes que yo cuando en Misiones fue un trabajo muy en el ámbito que partió de un ámbito muy local, muy pequeño, en un pueblo. Yo venía de vivir en Buenos Aires y logramos una articulación muy linda entre salud y educación, cosa que no se da en todos lados, pero pudimos hacerla de una manera muy linda. Trabajando en las escuelas en los distintos niveles, muy a pulmón también, pero muy lindo el trabajo. Cuando vine acá pensé que acá ya estaba como años luz. Sí. Y tuve la hermosa oportunidad de trabajar como capacitadora de toda la región. Entonces pude tener como una muestra de lo que se venía haciendo, de lo que estaba por hacer. Y me llevé una sorpresa muy grande. Por eso te decía, provincia de Buenos Aires también, y sobre todo, que siguen existiendo muchos baches. Misiones, perdona, tiene el protocolo para el aborto no punible, ¿no? Tiene un protocolo aprobado. Adhirió, sí. También vamos a ser sinceros. No tiene, por ejemplo, como Salta u otras, o San Juan, como una impronta claramente de formación religiosa en las escuelas públicas, que eso sí pasa en Salta y en San Juan, pero, por ejemplo, te tiran un rezo en el momento que bajan la bandera. O rezan antes de comer. Está muy metido en la vida cotidiana de la escuela. No como algo, como parte de un lineamiento desde educación, pero sí está enlazado. Y bueno, tiene una participación muy grande de la Iglesia, sobre todo, bueno, católica también, pero la Iglesia evangélica ha avanzado mucho. Pero me quedé pensando en la pregunta que hiciste, ¿cuánto se puede trabajar? La verdad que se puede, yo soy una, por ahí, ilusa, pero creo que se puede trabajar 100% en las escuelas. La ESI plantea como un campo muy amplio, sobre todo de construcción en las escuelas, y es muy bienvenido por parte, sobre todo, de los chicos, de los niños, de los adolescentes. Y de personas adultas también. ¿Y quiénes son los que ponen el mayor obstáculo dentro de la comunidad educativa? Y dentro de la comunidad educativa tenés, supongo, se separa mucho entre lo que es gestión privada y estatal. Dentro del campo docente hay algunas resistencias. A mi forma, haciendo un análisis, entiendo que tiene que ver con ciertos temores, dudas, inquietudes que no han sido trabajadas en un momento de formación, que no se sabe muy bien para dónde disparar, mucho temor al qué dirá la familia, que me van a venir a quejarse, qué sé yo. Bastante soledad al momento de querer trabajar la ESI. Quizás haya como en las escuelas 2 o 3 personas que estén impulsando el trabajo de la ESI, pero que todavía no se trabaja articuladamente o en equipo. Y bueno, en las escuelas de formación, las confesionales, y tenés una bajada de línea clarísima de la JUREC, con un control muy cercano de qué se hace, qué no se hace, quién habla, quién no habla. Algunas son un poco más abiertas, otras no tanto, pero bueno, las personas que trabajan en una y otra gestión, que
van circulando también, no es que están en una sola escuela. Muchas veces sienten el aliento sobre la espalda en relación a qué hacen o dejan de hacer. Por suerte hay personas con muy buena intención, pero no puede ser que una política pública dependa de la buena intención de trabajadores o trabajadoras de la educación. Tendría que estar mucho más acompañado. De hecho, han recibido muy poca capacitación, muy pocas instancias de ver realmente cómo trabajar la ESI. Se da por hecho de que es un tema como cualquier otro, y la verdad es que no es un tema como cualquier otro. ¿Y cómo se forman los docentes en educación sexual integral? Depende qué docentes. Depende de qué docentes, depende de qué institutos, depende de muchas cosas. En la universidad hay un programa de género que depende, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, por ejemplo, hay un programa de género. Casi todas las universidades tienen algún programa de género y que articula con los protocolos de género que tienen que ver con la regulación de las relaciones de violencia al interior de la universidad. Y para muchos rectores o vicerrectores, eso es estar cercanos a la ley. No entienden, como no entienden otras direcciones, que acercarse a la ley es formar en el marco de la ley para que los profesores y profesoras que salgan de nuestros profesorados, que van a ir a trabajar a la escuela secundaria o a los institutos de formación docente, tengan la perspectiva de la ESI. Y para nosotras que somos feministas, a esa perspectiva de la ESI la cargamos con la perspectiva de género. En la universidad no hay formación bajo esta línea. Ahí también hay un ejercicio de la voluntad de quien se está formando, de acercarse a la temática y de pensar cómo esa temática atraviesa su formación y su trayectoria académica. En los espacios de formación docente para la escuela primaria y para el nivel inicial, digamos, para los que van a ser maestros y maestras de los niños y las niños y las niñas y les niñes, tenés distintas situaciones. Tenés, por ejemplo, voy a hablar solamente de Mar del Plata, pero podría hablar de algunos institutos de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos los vecinos no tienen ningún tipo de formación en educación sexual integral. Entonces, las estudiantes, en su gran mayoría son mujeres, que asisten a estos institutos, encuentran como espacios de formación los encuentros de mujeres. Los encuentros de mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro Regional de Mujeres en la provincia de Buenos Aires, son los espacios para ponerse en tema, en agenda. Y a partir de ahí arman redes de contactos con distintos profesionales que escuchan y que ven y traman sus propios espacios de capacitación. Otra vez lo que decía Laura, depende de la voluntad. En Mar del Plata tenemos 2 institutos de formación docente públicos. En los privados, la gestión privada, me animaría a decir que está totalmente ausente. Uno tiene un corte confesional, o sea que no debe ni siquiera existir curricularmente, y otro paga una materia que se llama teología, o sea que no creo que pueda articularse ahí con facilidad la ESI. En los institutos de formación docente, yo trabajo en uno que es el Instituto Municipal Almafuerte, que desde el año 2014 tiene un taller de educación sexual integral que articula con la formación docente. No sé si es suficiente, porque seguimos viendo que hay falencias y vamos detectando los niveles de profundidad en los que tenemos que trabajar y lo que hay que desarticular, porque la ESI también tiene que desandar todo un camino de aprendizaje en torno de representaciones binarias y sexogenéricas heteronormativas. Es decir, quien está formándose tiene que asumir la responsabilidad de poder entenderse bajo otra perspectiva para poder construir una narrativa distinta para la escuela. Y luego de eso, tramar metodológicamente los contenidos que va a abordar. Es todo un laburo, que un taller no es suficiente si no se trabaja de forma tramada. Es decir, todos tendríamos que formarnos en cada uno de nuestros espacios, por lo menos los que estamos ejerciendo la docencia, acerca de la perspectiva. Hay otro instituto en la ciudad de Mar del Plata, que es el Instituto 19, que es el que mayoritariamente forma a los docentes, porque forma en varias carreras que van desde
las carreras que tienen que ver con educación especial, mal llamada educación especial, hasta la formación primaria inicial. Tuvieron educación sexual un tiempo y después la cambiaron por una materia que se llama educación para la salud. Y nosotros 100 años sí, ahí. discutimos bastante en ese momento con la directora del instituto, amablemente, y no hubo forma de entender que la disputa por la nominación es una disputa por la visibilización y que no daba lo mismo la educación sexual integral que la educación para la salud. Y la respuesta era: los contenidos son los mismos. Claramente no. Y bueno, esa es la asignatura que tienen como ESI. No sería lo mismo. Si fuera lo mismo, no hubieran cambiado el nombre, digamos. Hay una intención ahí de cambiar el nombre que tiene que ver con un discurso que atraviesa. En su momento, sí, lo entendimos así. Sí. Hicimos una revuelta en los medios de comunicación denunciando al instituto, sobre todo desde nuestro grupo, porque quien ocupaba el espacio era yo. La materia se dio de baja en el mes de abril, cuando ya estaba iniciada en las clases, yo estaba iniciada con mis estudiantes, y fue una sensación amarga. Fue bastante amargo, porque después vuelvo a ver a todos los estudiantes del 19 circulando en las capacitaciones que hacemos en la búsqueda. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo podemos desaprovechar estas inquietudes y este compromiso? Es un compromiso ético, porque es un compromiso que disputa, digamos, la apertura de derechos. Entonces es un compromiso ético. Y que un instituto vulnere eso en sus propios estudiantes es amargo. Sí, realmente. Bueno, vamos a una pausa y en el próximo bloque la idea es hablar de qué se trata la ESI puntualmente, porque Perfecto. no hemos abordado directamente. Clara en esa. Claro, no hemos abordado el contenido directamente, pero la idea era darle un poco un marco, ¿no? Antes de comenzar a hablar directamente de qué se trata la educación sexual integral. Bueno, los dejo ahora con una canción compuesta por Estefanía González Rebolledo que se llama Vos que tanto hablás de educación sexual. Educación sexual, nunca te vi pelear en la calle por la ESI. A las feministas sí. Vos que tanto hablas de educación sexual, qué suerte que tendrás, casi te rompió un forro. Nadie olvida una pastilla. Falló la pastilla del día después, porque no sé si sabes que los anticonceptivos fallan. Vos que tanto hablas de educación sexual, te voy a contar de señoritos bien educaditos, universitarios que odian el preservativo. Dale, chavos, sacala, ponete el forro. No, que no me gusta, no siento nada. Dale, chavos, sacala, no quiero quedar embarazada. Dale, chavos, sacala, ponete el forro. Tranquila, mujer, que no pasa nada. Dale, chavos, sacala, no quiero quedar embarazada. Dale, chavos, sacala, ponete el forro. Acabo afuera, no pasa nada. Total, yo no aborto si vos quedas embarazada. Eso es abuso por las dudas. Vos, ya que tanto hablas de educación sexual, te invito a pelear por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, para no morir, para no morir. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Como sustantivo, la comunicación es una institución quieta, sin acción. El verdadero valor de la comunicación está en su forma activa.
Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. EDEA, Sociedad Anónima, tenía un único centro de atención al usuario para todo el partido de General Pueyrredón. Recientemente, como resultado de las presiones y denuncias realizadas por Luz y Fuerza Mar del Plata, la empresa abrió una oficina comercial en la zona del puerto y en la ciudad de Batán. Porque sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, seguiremos reclamando a la empresa y exigiendo a las autoridades provinciales que hagan cumplir con todas las disposiciones y resoluciones dictadas. Para que EDEA no sea un ente recaudador, debemos recuperar el servicio público con atención personalizada, de calidad a los usuarios que pagamos altas tarifas para que brinden un servicio digno. Recuperemos el servicio público de la electricidad. La energía es un derecho humano, no una mercancía para negocio de unos pocos. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo 4115. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visitanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llamanos al 223 153 032984. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbenos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. ¡Ey! Te convidamos a escuchar Tarde para Excusas. ¿Cómo que qué es? Somos la segunda producción propia de la radio. Esa que se repone e insiste de lunes a viernes de 15 a 17. Con Martín, Ariel y Claudio. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Bueno, arrancamos el cuarto bloque de La Voz del Erizo. Vamos a escuchar el audio del Torquemada. Es cierto que dije que íbamos a tirar la casa por la ventana y la estamos mirando todos juntos. Esto es un verdadero trabajo en equipo, ¿no? Con la iglesia evangélica, con quien trabajamos en las celebraciones, pero también en muchas cosas más. Yo siempre valoro la enorme solidaridad
la enorme tarea social, el enorme apoyo sobre toda la gente que más necesita que hace la Iglesia Evangélica. Y en serio se los agradezco de todo corazón. Un último pedido, yo lo único que les pido, que oren por nosotros. Queremos que por el poder del Espíritu Santo, toda brecha de división en medio de nuestro pueblo, por el poder de la oración de tu pueblo, viene reconciliación, viene diálogo, viene entendimiento. Señor, queremos que la justicia sea justa. Señor, queremos que nuestros gobernantes caminen en integridad. Y así también te pedimos que toda obra oscura, toda obra de corrupción, en todas las esferas de la sociedad, Señor, que toda cosa oscura, agendas ocultas, salgan a la luz, porque tú eres un Dios de luz. Queremos verdad, queremos misericordia, queremos justicia, queremos tu palabra que sane a nuestra nación. Como si ya no existiera la iglesia. Como si ya no existiera la iglesia. Como si ya... Bueno, continuamos en este cuarto bloque con la educación sexual integral. Y la idea es hablar de cuál es el contenido de la ley y de los programas de educación sexual integral, porque hemos escuchado muchísimas distorsiones en los bloques anteriores, algunos audios de pastores evangélicos diciendo barbaridades con respecto a... Sí, mintiendo, pero básicamente mintiendo con una dirección, es escandalizar a madres y padres para que se les sumen a su causa, no solo del ambiente evangélico, que ya más o menos lo tienen controlado, porque ellos son muy verticalistas y funcionan de esa manera, sino también tratando de captar otras voluntades para oponerse a la educación sexual integral en las escuelas, con motivos, yo llamaría políticos, económicos y de poder. Exacto. También, ¿no? Esto no tiene que ver con la religión en sí mismo. ¿Sí? O la religión en este caso es funcional a un proyecto de poder que tienen estos grupos. Así que bueno, vamos a charlar un poco de qué se trata esto. Sí, estos discursos que escuchamos, obviamente cualquier enunciado que intente cuestionar la verdad revelada va a ser disputado y discutido con violencia. Por eso el nivel de fantasía y de mitos y de manías obsesivas en torno de lo que puede pasar dentro de la escuela, que es muy fácil de desmantelar. La ley en el año 2008 sanciona los lineamientos curriculares para la educación sexual integral. ¿Qué significa esto? Estos lineamientos curriculares son las orientaciones en cómo se trama la ESI con los contenidos que obligatoriamente los chicos y las chicas deben ver en la escuela. Acá hay que hacer algunas aclaraciones. La ESI tiene dos instancias de aplicación. Una es curricular y otra es en la vida cotidiana de la escuela. La que es curricular se trama con los contenidos, es decir, lo que los chicos tienen, y las chicas, y los chiques, y las chiques tienen que aprender en función del diseño curricular, que es prescriptivo, que es obligatorio. Si alguien quiere saber qué contenidos tienen que ver sus hijos o sus hijas en la escuela, puede googlear diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Este año hubo un cambio, 2018, y va a poder acceder a todos los contenidos que los chicos tienen que ver en el aula. ¿Y quiénes son los que redactan? ¿Quiénes son los que arman los contenidos? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se deciden cuáles son esos acá contenidos? tenemos... Todas las políticas públicas no funcionan de forma homogénea, ni son construidas, ni son ejecutadas, ni son monitoreadas por los mismos equipos. Nosotros, en este caso en particular, este año, el diseño curricular del 2018 de la provincia de Buenos Aires, no conocemos a los curricularistas. No sabemos quiénes son, pero por suerte eran bastante vagos y vagas, y no modificaron mucho un diseño curricular que quienes estamos en el ejercicio de la docencia defendemos, a pesar de que tiene falencias, que es el del año 2007. Porque es el diseño curricular que reconoce por primera vez en la Argentina al niño, niñe como sujeto de derechos. Digamos, se ayorna a la ley o a los tratados internacionales que ya del 94 están incorporados. Ni más ni menos, porque además que hay perspectivas, digamos, con determinada complejidad en el diseño curricular del 2007, que fue renovado este año. Independientemente de eso, los lineamientos curriculares para la ESI, que es un documento específico que se saca en el año 2008, lo que propone es mirar el diseño curricular con
los ejes que la ESI propone. Y los ejes que la ESI propone es conocer la diversidad de formas de vivir en familia, conocer la diversidad de formas y de agrupamientos humanos, digamos, proteger el propio cuerpo, cuidar el cuerpo, digamos, ¿quién puede estar en contra de esto? Una plataforma que es ejercer los derechos. Bueno, ¿quién puede estar en contra? Del otro, quienes ejercen el abuso sexual en la infancia. Exactamente. Eso puede justamente estar en contra, ¿no? Claro, quienes no quieren que se cuestione ningún tipo de... No, la frase verdad revelada para mí es muy clara, ¿no? Porque la verdad revelada lo que hace es orientar las prácticas bajo un mandato. No existe el libre albedrío, no existe la voluntad, no existe la transformación, no existe nada que pueda cuestionar eso que se plantea de una vez y para siempre y que es incuestionable. Entonces cualquiera puede abusar de mí en cualquier instancia de mi vida y sobre todo de mi vida escolar, porque eso que está marcado es mi destino. O sea, los discursos que no nos permiten discutir la idea de verdad revelada, lo que imponen es una noción muy fuerte de identidades de una vez y para siempre y de destino de los sujetos sociales. O sea, no es broma los discursos que se oponen a la ESI en particular y a todo lo que tiene que ver con las discusiones del binomio sexualidad y reproducción en general. Bueno, supongo que también el monoteísmo como un formador esencial de una mentalidad autoritaria, también tiene que ver con esto, porque la educación sexual integral de una forma es un cuestionamiento a la autoridad. A quien viene y te dice esto es de determinada manera, bueno, te abre otras perspectivas para que veas el mundo fuera de esa autoridad. La educación sexual integral, a ver, tal como salió la ley en el año 2006, permite una convivencia que no deja de ser tensa con la educación en valores. Y esto es algo que quienes estamos muchas veces en la docencia tenemos que aprender a trabajar con ello, ¿no? Puede haber una educación en valores, pero esa educación en valores, que pueden ser los valores de la comunidad en donde yo me encuentre trabajando, no pueden nunca pisar derechos. Y aquí hay como una contradicción que muchas veces no se hace explícita. Yo no puedo educar en valores, cualesquiera que sean mis valores, si esos valores pisan derechos. Si yo pienso que la homosexualidad es una patología o una enfermedad, estoy pisando derechos. Si yo pienso que la identidad de género es una enfermedad, estoy pisando derechos. Si yo pienso que la masturbación es una actitud que debe ser reprimida y sancionada, estoy pisando también derechos. Si yo inhibo la posibilidad de que mis estudiantes que quedan embarazadas o que deciden estar embarazadas o que deciden vivir un embarazo con 16, 17 años, porque también tenemos esas situaciones, y las expulso de la escuela, estoy violando derechos. Es decir, no hay educación en valores que deba o que pueda violar derechos. La ESI permitió que las comunidades educativas adapten la educación sexual integral a las particularidades de la comunidad, como lo hace con todo el diseño curricular. Pero esto fue objeto de abuso por parte de quienes siempre abusan. También por no entender las normas básicas, es decir, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y el respeto también a su capacidad progresiva de entendimiento. Digamos, hay una serie de cuestiones que se vulneran permanentemente. Esas tensiones, igual, si vulneran derechos, no deberían existir. Es como el derecho laboral. Yo no puedo despedir a alguien porque no coincide con mi ideología. Tengo que atenerme al derecho laboral y a la ley de no discriminación. Por eso es tan importante la modificación de este artículo 5 y que de una vez y para siempre quede claro que los contenidos de la ESI son prescriptivos. ¿Y cuáles son los contenidos de la ESI? Que era parte de tu pregunta. Sí. Nosotras tenemos contenidos que están pensados, lineamientos curriculares. La idea del lineamiento curricular es que es una orientación para la práctica docente. Es decir, una orientación que tiene que pensarse como articuladora del espacio del aula, del espacio de la planificación áulica y del espacio de la dinámica institucional. Nosotros tenemos contenidos para el nivel inicial, para el nivel primario y para el nivel secundario. En el nivel inicial, los contenidos realmente no son del todo novedosos, porque son contenidos que la educación inicial tiene desde sus orígenes, claramente, y tiene que ver con el trabajo del cuerpo, con el conocimiento de las partes del cuerpo, con el manejo de las emociones, con el reconocimiento de las emociones, con la capacidad de que los chicos, las chicas y las chiques pueden articular y argumentar en el aula, en la salita, lo que les pasa, lo que no les gusta, lo que les disgusta, que aprendan a cuidarse relacionalmente, cuidar mi cuerpo para cuidar el cuerpo de los demás, proteger mi cuerpo, saber decir que no. Entendamos que la ESI es una herramienta contra el abuso sexual infantil muy poderosa. Aprender a cuestionar
y a reconocer los estereotipos sexogenéricos. En eso va la educación sexual en el nivel inicial. ¿Y con qué herramientas pedagógicas se trabaja? La educación inicial tiene ejes en los cuales propone distintas herramientas. Esas herramientas son a partir de los juegos, a partir de lecturas de cuentos y de representaciones, en el paso de lo que los chicos hacen, que es en el tránsito en el jardín de infantes hacia el juego dramático, que es el de la representación, modificar las formas en que representan la realidad para que no reproduzcan justamente la sociedad binaria y organizada bajo los estereotipos sexogenéricos. Entonces hay toda una serie de dispositivos que se les presentan a las maestras para que puedan de alguna manera apuntalar en este sentido. Entonces, ¿qué se cuestionan? Cosas que ya sabemos, el rincón de las mamás y el rincón de los niños, la organización de los colores en el aula, los discursos y el material didáctico que les ofrezco, en donde debe haber una diversidad de mujeres que ocupen distintos lugares y de hombres que puedan realizar otras tareas, ¿no? Yo trabajo con los modelos de lo conocido y habitado por estos chicos y lo que intento es lentamente empezar a desmantelarlos. Ningún proceso es de un día para el otro. Desde el lenguaje, ¿no es cierto? La inclusión del lenguaje, la discusión del lenguaje sexista, desde las representaciones que trabajo en el aula. Digamos, hay un montón de elementos para trabajar en el nivel inicial que después, especialmente sobre el terreno del cuerpo, que es parte de la manía que tienen algunos sectores en pensar que se desnudan a los chicos, se los enseña a masturbarse. Lo único que se tiene que trabajar en el nivel inicial, o lo único que se trabaja en el nivel inicial, es conocer el cuerpo, saber nombrar las partes del cuerpo y aprender hábitos de higiene de ese cuerpo, porque el cuidado no es el cuidado solamente del aparato sexual, del sistema reproductor, es el cuidado integral. Entonces se trabaja desde el lavado de manos hasta ir al baño y la noción de privacidad, que son cosas que se construyen en la escuela desde siempre. Hablando de esto de romper ciertas normas que están establecidas y que en realidad son arbitrarias, que he escuchado mucha resistencia que en las escuelas se busque eliminar las filas de varones o de mujeres o buscar hacer baños que no estén diferenciados por el género, exactamente. Pero he escuchado que es muchísima la resistencia y en el ámbito público, ¿no? No me refiero a las escuelas confesionales, sino me refiero al ámbito de gestión pública, escuela privada, escuela pública de gestión estatal. Son las filas de hombres y de mujeres, los registros de los estudiantes, los datos estadísticos de la escuela, está todo organizado de forma binaria. Es muy difícil romper esos esquemas binarios desde la institución, y esto es también para entender un poco la integralidad de los actores que intervienen en la escuela. Cuando a vos te solicitan, hay cuestiones de la dinámica escolar que se podía modificar con trabajo, es decir, que los chicos no tengan que estar en fila, siquiera en fila, ¿no? O sea, porque ya, digamos, no ordenado de menor a mayor. Sí, la reproducción de determinados órdenes en el espacio de la escuela, creo que desde las revelaciones Foucaultianas para acá podríamos dejar de ejercerlas, pero que no estén organizados en filas. Hay escuelas que hacen estas cuestiones, que hacen rondas, que cuentan cosas a la mañana, no siempre izan la bandera. Hay escuelas que circulan por estas prácticas novedosas, pero otras siguen insistentemente en la reproducción de una retórica de una escuela decimonónica que está organizada bajo dos pilares, que es la organización y la formación ciudadana y el entrenamiento para la vida del trabajo. Y no se corren de esas dos matrices. Entonces, toda la institución escolar circula bajo esa rúbrica. Y los pedidos de las inspecciones y de las jerarquías institucionales mayores del sistema educativo siguen siendo binarias. Entonces, también a la escuela le cuesta romper cuando después las jefaturas o los inspectores solicitan la información o solicitan determinados tipos de funcionamiento en la escuela. Eso para entender un poco qué es lo que pasa en las escuelas públicas en relación a romper con algunas dinámicas institucionales. Sí, y bueno, como en el nivel inicial, digamos, esas serían las prácticas. Y en el nivel primario es para mí el nivel más potente y más interesante. El nivel primario, la ESI tiene una reproducción de estos mismos ejes: trabajar el cuerpo, trabajar los derechos, trabajar la diversidad, trabajar el mundo de la afectividad, digamos, valorar la afectividad, que para mí es un eje muy positivo de la ESI, que cada vez me interesa más. Cuando recién empecé a capacitar, el que menos me interesaba y ahora es el que más me gusta.
Y ahí la propuesta para la educación primaria está organizada en el primer ciclo y en el segundo ciclo. En el primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, la propuesta en general atiende a que los chicos puedan reconocer los estereotipos sexogenéricos. Es decir, que puedan entender lo que es un estereotipo y que puedan entender todo lo que se organiza binariamente en la sociedad para comenzar a cuestionarlo. Entonces, lo que se propone desde cada uno de los espacios, nosotros tenemos los espacios de ciencias sociales, ciencias naturales, prácticas del lenguaje, y matemática, educación física y educación artística. Desde cada uno de esos espacios se trabajan los mismos contenidos que tienen que ver con desarrollar la capacidad de argumentación de los chicos frente a la toma de posiciones, el conocimiento del cuerpo. En el área de ciencias sociales es recuperar las miradas en torno a la construcción histórica de la vida cotidiana, retomando la participación política, social y cultural de otros y otras, que no sean siempre el universal masculino, digamos, cuestionando fuertemente la historia de los héroes e incorporando las acciones políticas de distintos sujetos sociales y distintas sujetas sociales, recomponiendo la historia, ¿no? En la escuela primaria los chicos ven y las chicas ven desde los pueblos originarios hasta el Virreinato del Río de la Plata, que es en el primer ciclo. En el segundo ciclo, la propuesta es, ya conocemos los estereotipos, ahora lo que tenemos que hacer es construir herramientas para cuestionarlos. Entonces es muy interesante, porque acá lo que se va a ensayar continuamente con los chicos es la escritura propia, la argumentación, la crítica, la discusión, la toma de posición, los juegos de roles, donde tienen que interpretar las distintas voces de la sociedad para reconocer que hay distintos actores. En lo que tiene que ver con la educación en ciencias sociales, que es historia y geografía, pero en particular en historia, es entender la larga duración de los procesos sociales. ¿Y qué significa entender la larga duración? Entender que hay un universo de creencias y de mentalidades que es lo más difícil de transformar. Entonces, que yo puedo tener acontecimientos políticos que van en una temporalidad, pero tengo acontecimientos de larga duración. Y en esos acontecimientos de larga duración se traman las identidades. Entonces, yo ya no voy a hablar solamente de la identidad nacional en la escuela, sino que voy a hablar de la identidad nacional y de todo lo que viene atado a esa idea de nación en el proceso de construcción de las naciones, que es de 1880 en adelante. Claramente, la ESI lo que propone en la escuela primaria es una revolución epistemológica, porque lo que les propone a los y las maestras en ejercicio es que revisen su propia forma de enseñar y su propia formación y que la completen, que la den vuelta, que recuperen esas narrativas que habían sido olvidadas, digamos, no sin querer, y que puedan construir miradas históricas que recuperen la diversidad de los actores sociales. Y además que siempre están recuperando el escenario de los derechos en los que estamos, digamos, que se actualicen. Bien. O sea, la ESI, además de enseñar algunas nociones importantes con respecto al cuerpo y la sexualidad y la forma de leer los distintos géneros, también aporta herramientas para el pensamiento crítico, digamos, está pensado desde ese lugar. Sí, porque está subregistrado en la formulación de la ley, está subregistrado, pero hay una recuperación de algunas posiciones de la filosofía política feminista. Está subregistrado porque no está anunciado, porque fue parte de las negociaciones que se hicieron con estos actores que veníamos relatando, para que la ley no pareciera lo revolucionaria o lo potencialmente revolucionaria que podía ser. Y entonces queda subregistrado una serie de posicionamientos de la filosofía política feminista que tiene que ver con la discusión del binarismo sexual, pero para discutir otros pares binarios también, que tienen que ver con lo que entendemos por trabajo y lo que no entendemos por trabajo, que lo que entendemos por producción, lo que no entendemos como producción, lo que entendemos por violencia y lo que no entendemos por violencia. Digamos. Es una discusión de un montón de pares binarios, si se quiere decir, que están por detrás del fundamento filosófico que la ESI propone y que se manifiesta claramente en la educación secundaria. Porque en la educación secundaria yo ya no tengo que los chicos tienen que reconocer los estereotipos ni que criticarlos, sino que ahora toman posición. Entonces lo que yo tengo en la educación secundaria, por ejemplo, la ESI también tiene lineamientos curriculares para distintos espacios: psicología, historia, ciencias naturales, filosofía, educación artística y también educación física. Y hay posicionamientos que tienen que ver con el contenido bioética. Hay
los chicos tienen que ver bioética, principio y fin de la vida. Si yo no puedo ahí discutir aborto, ¿dónde lo voy a discutir? Entonces, es interesante que también rompe con cierto pensamiento aristotélico del tercero excluido, y ahí logra abrir a distintas posibilidades las opciones para pensar mundos distintos, ¿no? Esto de ya no pensar en cuestiones de verdadero o falso, en la dicotomía, permite abrir un abanico de grises sumamente interesante. Me parece que es un gran valor que va mucho más allá de solamente aprender sobre la sexualidad. Logra tener una visión del mundo diferente, es decir, exacto, una visión mucho más tolerante, y que quizás empiece a recorrer ese camino que es el de valorar positivamente la diversidad, ¿no? Eso rompe contra el autoritarismo. Creo que si este sistema se logra implementar correctamente, iría hacia ese cambio, ¿no? A dejar de que las cosas son en términos de blanco-negro, de amigos o enemigos, el que no está conmigo está en mi contra, como dice el Evangelio. Romper un poco con eso y bueno, quizás logremos erradicar por fin en nuestra sociedad esto de Boca River, de K anti-K, que termina haciendo que finalmente no podamos unirnos para luchas que son comunes, ¿no? A veces hay diferencias mínimas que nos polarizan por culpa de no entender de que se puede vivir en diversidad, y eso es positivo. Qué bueno que la ESI trabaje en ese sentido. Sí, digamos, yo creo que hay varias cosas de por qué la ESI no fue exitosa. Tiene casi 12 años. Sí. Y hoy, quienes estamos hace mucho tiempo trabajando, tenemos que amanecer con carteles que dicen no te metas con mis hijos. Que del absurdo, digamos, decimonónico de ese discurso. Los que encubren abusadores, justamente te dicen eso, pero bueno. Sí, pero aparte del absurdo epistémico, digamos, el absurdo político, es un absurdo total. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa que se vuelven a habilitar esos discursos? Yo creo que acá el movimiento feminista y las docentes que militamos en el feminismo tenemos gran responsabilidad en no haber abrazado más fuertemente a la ESI, en no haber insistido fuertemente en que fuera obligatoria, y en casos, porque siempre tenemos esta excusa que es un poco peripatética, de no me dan permiso. No sé desde cuándo el feminismo pide permiso para algo. Y creo que la ESI, lo prescriptivo de la ESI, nos permite claramente trabajar con ese subregistro y alterar las formas en que construimos pensamiento social en la escuela. Nos lo permite hacer, pero es mucho laburo. Entonces yo creo que no hemos laburado. A mí me parece que tenemos que tener en claro quiénes están del otro lado y qué es lo que nos están impugnando, pero que teniendo la herramienta todavía, hay que explotarla más. Es una responsabilidad nuestra. Sí. Es interesante que el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito generó, por un lado, la visibilización de los actores, ¿no? Por otro lado, el movimiento de mujeres que cada vez viene creciendo más, los feminismos que vienen luchando fuertemente porque finalmente estos derechos que yo pienso que no son ni siquiera nuevos derechos, porque, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con la recuperación de la autonomía del cuerpo de las mujeres y personas gestantes, algo que el Estado expropió, no es algo que le tiene que dar el Estado, tiene que devolverlo, básicamente, ¿no? Pero es interesante que la fuerza de estos movimientos que vienen del feminismo, por un lado, incentivó esto de que se empieza a modificar la ESI, porque tanto reclamaron por la ESI, bueno, lo incentivó, y por otro lado también movilizó la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? O sea, esta lucha del laicismo también la ayudó a salir de la oscuridad que estaba. Nosotros, hay muchas personas que hace 15 años venimos trabajando por esto en la soledad y de repente nos encontramos de que... Con pañuelos naranjas. Claro, de que estamos ahí vigentes en un debate que veníamos queriéndolo dar hace mucho tiempo públicamente y nos costaba. Y el movimiento de mujeres se llevó por delante todo eso. Así que realmente los feminismos nos están dando ese aire fresco para un movimiento revolucionario. Que, bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero hay que ir por todo, me parece que es lo que corresponde. Estar a la altura, ¿no?, de las circunstancias y de la época y seguir avanzando. Bueno, se nos está terminando el programa, lamentablemente nos queda una preguntita ahí para cerrar, que con respecto a la discapacidad, ¿no? ¿Hay implementación de la ESI? ¿Está pensado? Sí, hay un cuaderno especial
para la ESI, que no es un cuaderno para la educación especial, pero que está pensado en discapacidad y educación sexual integral, que es un cuadernillo que se editó en Argentina copiando el que se hizo en Montevideo. Ese cuadernillo lo que plantea no es específicamente dispositivos de educación sexual integral para la diversidad funcional, sino que lo que plantea es cómo pensar la sexualidad de las personas que viven con discapacidad. Y entonces es intentar abandonar este mito de la infantilización constante como un cuerpo que no es sexuado, el de la persona que tiene algún tipo de diversidad funcional, y a lo que promueve ese cuadernillo, que para mí es bastante revolucionario, es, por ejemplo, por qué no podemos pensar en maternidades de padres con síndromes de Down, ¿no? Que es uno de los sujetos sociales que tienen vedada la reproducción. Nosotros conocemos varias escuelas con diversidad funcional en Mar del Plata que se capacitan en ESI y que trabajan con la ESI, sobre todo con adolescentes, y las experiencias son alucinantes. Lo que estas docentes hacen, docentes muy comprometidas, es adecuar los cuadernillos de la ESI, los cuadernos de la ESI, de la educación primaria, para la diversidad funcional. Y la verdad que las experiencias son muy positivas. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Agustina. Gracias a ustedes. Fue un gusto tenerte. Gracias. Y bueno, ¿a qué nos vamos ahora? ¿Con qué nos vamos, Flor? Vamos a escuchar el tema Degeneración de Babasónicos. Mi
algo le pasa. Porque a mi generación hoy se cae en tu opinión. Porque a mi generación algo le pasa. Porque mi generación se pone. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos. Bueno, este es el último bloque de La Voz del Erizo. Les voy a dejar un audio que preparó Jimena, que va a comentar un tema musical. La Furia nació en el 83. Luchadora feminista española, sus letras combativas son un golpe tras otro contra el patriarcado, metiéndose en escenarios donde no había habido mujeres. La Furia es un instrumento artístico para abrir la mente y cuestionar lo impuesto como rol asignado a las mujeres en la sociedad. Contra el ego trip, la misoginia, la autocosificación, el contenido de sus producciones cuenta siempre con vivencias personales, desde cómo superan las raperas las humillaciones que sufren dentro del circuito al que pertenecen, a cómo logran sortear los dos grandes modelos impuestos por la lógica machista, que son la rapera masculinizada y la corista sexualizada. En una de sus entrevistas, La Furia nos dice: en el indie te llaman puta de otra manera, pero te llaman puta igual. No me apetece meterme con el rap, me apetece decir que estamos reproduciendo el machismo con la música. En el rap, más allá de lo que dices, es importante la posición que sustentas. Si eres un tío compitiendo a ver quién la tiene más grande, hablando para los demás tíos y tratando a las tías como un objeto, mírate tu masculinidad. Yo no te escucharé y punto. Declaraciones de La Furia, quien trabaja en talleres de rap para el empoderamiento feminista de niñas y mujeres. Hoy escuchamos en Música Atea Aborto Retrospectivo por La Furia. Para estar así contigo, yo prefiero terminar. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Allan Poe, hora de la comida, informativos Telecinco y el horror se llama boecoprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salid ya del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de epopeyas, portavoces del hastío, se nos respiras el odio. Es que la mierda nos sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón. Si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Bueno, llegó el momento de develar quién es el Torquemada de la semana. Bueno, el ganador del premio Torquemada de esta semana es Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, que es un político y economista argentino, hijo de una familia de alcurnia. Su tío abuelo fue procurador en los años 30 y convalidó la acordada de la corte que legitimó el golpe de la dictadura de Uriburu contra Irigoyen. Su padre, Horacio Larreta Leluar, fue parte del Movimiento de Integración y Desarrollo, el fundador del desarrollismo de Rogelio Frigerio, y fue el padrino de Larreta. Entre otros cargos, fue gerente general de ANSES en el gobierno de Menem, presidente del Instituto de Previsión Social en el 2001, jefe de gabinete de Buenos Aires de Macri y actualmente jefe de gobierno de dicha ciudad. Su paso como interventor del PAMI entre el 99 y el 2000, con una joven Vidal como asesora, es marcado por el juicio de Favaloro, agobiado por las deudas, entre las que figuran los casi 2 millones del PAMI, hicieron que se suicidara. Para esos años creó el Grupo Sofía, una de las clásicas fundaciones neoliberales, pero orientada a los problemas concretos. De allí salieron, por ejemplo, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, sin nombrar a decenas de funcionarios de Cambiemos. Otro episodio memorable que lo interpela es la represión del 2013, cuando Larreta era jefe de gabinete. La represión fue de la Policía Metropolitana contra militantes médicos, enfermeros y pacientes del Hospital Borda, que se habían reunido para tratar de frenar la demolición del taller protegido número 19, sobre el que había una medida cautelar. Pese a eso, la justicia sobreseyó a todos los funcionarios públicos y procesó a las víctimas. Bueno, se nos acabó el programa. Quédense porque ahora viene Artesana. Les mandamos un fuerte abrazo de lucha. Gracias por escucharnos. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.